Vamos a grabar de todas maneras la clase como siempre. Ya. Bien, esta clase es el número 16 del curso. Vamos a seguir trabajando con lo prometido, que es revisar ejercicios de análisis y ver conceptos. Hoy día vamos a ver cuestiones que tienen que ver relativamente con la tipología lingüística, con cuestiones fundamentales de la tipología lingüística que nos van a servir para el trabajo final. Por lo tanto, eso es crucial. Vamos a partir con el análisis sintáctico del Yerbal, que era la tarea que habíamos eh, dejado para esta sesión. Cuéntenme, ¿pudieron darle una revisada a los ejercicios? ¿Igor? Aquí no. No, profe. No, no vieron nada. Ya, pucha, qué pena. Eh, el Yerbal es este que está acá. Tiene una serie de sonidos. Eh, mm, es que claro, yo les voy a explicar algo, va a ser como teoría, porque si no lo han revisado, no han hecho, ¿cómo lo podemos, cómo lo van a entender desde el punto de vista? O sea, teóricamente lo van a entender, pero no lo van a haber hecho. No van a haber encontrado la gracia del ejercicio. Um, Acá tenemos 19 oraciones. Si ustedes miran en este momento las 19 oraciones, se van a encontrar con cuestiones distintas, distintos tipos de oraciones. Primero se van a encontrar con oraciones clásicamente transitivas, que es lo que comentábamos en la clase anterior, como Someone is hitting the woman, la número uno, o la número 5, The woman is hitting the man, o la número 9, The man is hitting someone. Básicamente alguien realiza la acción de pegarle al otro, en este caso, en este ejemplo. Y otras oraciones donde no hay transitividad, sino que es intransitividad, como en la 7, The woman falls down, o en la número 12, The man is going, o en la número 18, You are coming. Bueno, todas oraciones que no son transitivas. Entonces, el primer grupo de oraciones que podríamos eh, organizar es estas donde alguien realiza la acción a alguien. ¿Ya? ¿Sí? ¿Me siguen en eso? Sí. Ya. El segundo grupo que hay acá, como ya vimos, hay intransitividad. El segundo grupo de oraciones posibles son estas que están acá, en que, repito, no hay una acción de alguien sobre otra cosa o sobre alguien, sino simplemente acciones que se experimentan. El hombre y la mujer experimentan el ir, venir, caer, etcétera. Por lo tanto, en un primer grupo donde había transitividad, ahí están marcados los elementos de la transitividad. Eh, ¿Por qué? Porque en la número uno hay una mujer que está sufriendo la acción del hitting. Eh, en la número 4 hay un hombre que está realizando la acción de hitting. Eh, eh, Nos reíamos en la clase anterior porque estos ejemplos lingüísticos donde hay puro hitting, ¿por qué no ocupar otros? Bueno, en fin. Eh, Nos encontramos con la clásica relación de nominativo verbo acusativo, que eso era lo habitual. ¿Ya? Lo vimos en la clase anterior. Hola, Swami, ¿cómo estás? Ni Igor ni Swami estuvieron en la clase. ¿Pudieron revisar los apuntes de la clase anterior? Igor, Swami, Hola, profe. hola. Sí, más o menos. Estuve viendo algunas cositas. ¿Escuchaste o viste lo de ergativo? ¿Qué era lo que es ergativo y ablativo? No, eso no lo No, entendí muy bien en realidad. ya. Bueno, a propósito de este ejercicio, por eso también, Igor, era importante, Carlos, que lo hicieran, porque era que ustedes pudiesen experimentar la diferencia entre los dos sistemas de caso. Bueno, les voy a mostrar, como voy a seguir adelante. Entonces, en el muestreo nos encontramos con un grupo de oraciones donde hay transitividad, ¿cierto? Eso es lo que conocemos, lo más natural, la transitividad, donde hay
sujeto y objeto. Nominativo, verbo y acusativo. Estamos tomando la nomenclatura del latín porque, como lo vimos en la clase anterior, eso es la manera habitual en que se habla lingüísticamente para en vez de hablar sujeto-objeto, se habla universalmente del nominativo y del acusativo. Hay otro grupo de oraciones que son intransitivas, que son las que están aquí en pantalla, donde cada una de las personas que realizan las acciones las experimentan. Entonces aparece algo muy evidente y algo nuevo. Lo evidente es que aparecen, como en el caso de las 6, 8, 18, 19, aparece alguien que realiza la acción a alguien. Aparece la transitividad. ¿Ya? Un yo que I am hearing someone, I am hearing you, pero en las 18 y 19 hay un I am coming, no estoy, o you are coming, no son transitivas, son intransitivas. De tal manera que en la transitividad de la izquierda aparece un yo sujeto y un tú objeto marcados. El tú está marcado. ¿Ya? En la derecha tenemos la intransitividad, donde el yo sigue siendo el mismo y el tú sigue siendo el sujeto, aparece como el sujeto de la acción, la intransitividad. Ya, ¿cuál es la idea acá? Este es el parámetro sintáctico al que nosotros estamos acostumbrados, de la transitividad y la intransitividad, donde el objeto está marcado, básicamente. En cambio, lo que quería rescatar este ejercicio para efectos del análisis es que nos encontrásemos con algo nuevo. ¿Qué es esto? Que, perdón, si alguien realiza la acción a alguien, ¿ya? Como The Woman, Bangun Dugun que es The Woman, que realiza la acción de pegarle al hombre, se toma su revancha, a Bayillara, The Man, nos vamos a encontrar con esta otra oración donde la mujer simplemente experimenta, Balan Dugun Bil. De tal manera que hay una distinción entre el tipo de oración donde está marcado el sujeto y el tipo de oración donde el sujeto ahora también está marcado, a pesar de no ser transitivo. Lo voy a mostrar, lo voy a explicar de otra forma para que se pueda entender. Esto era lo que nosotros teníamos que hacer. En cada una de las oraciones que aparecían, nos encontrábamos con formas distintas. El sujeto de la oración transitiva, The Man y The Woman, iba a ser Bangul Yarangu y Bangun Dugumbiru, respectivamente. Y cuando estas mismas frases nominales estuviesen en la posición de objeto, obviamente que iban a cambiar a Bayillara, The Man, Balan Dugumbil, The Woman, y de Wallaby, Bayibargan. Pero cuando el sujeto de la oración fuese intransitivo, también va a cambiar. Eso es lo nuevo. O sea, en este tipo de lenguas donde existe el caso ergativo absolutivo, no es como el nominativo acusativo nuestro, digo nuestro lengua romance, porque ahora el sujeto debe cambiar cuando es intransitivo, como en el número 3, Bayillara o Balan Dugumbil. Esa es la diferencia. ¿Ya? Por eso, revisen los ejercicios, revisen el contenido de la clase para ir viendo las distinciones, porque es uno de los parámetros fundamentales dentro de la tipología. Observaciones. Se evidencia que el Yirbal tiene un sujeto de oración transitiva ergativo, que es marcado para diferenciarse del sujeto de la oración intransitiva. Es decir, vean arriba el número 1, The Man, tomemos The Man. Bangun Yarangu, sujeto de oración transitiva. Y ahora el sujeto de oración intransitiva en el 3, Bayillara. Bangul Yarangu, Bayillara. Son distintos. ¿Ya? Ahí después un par de ejemplos también para hacer la distinción. El sujeto de la oración intransitiva, absolutivo, se le llama, y el objeto de la oración transitiva se diferencian de la función sujeto. Es por eso que en el número 2 ustedes tienen a The Man, Bayillara, como como objeto de la oración transitiva, y que tiene la misma forma del sujeto de la oración intransitiva Bayillara. ¿Ya? Por conclusión, el Yirbal es una lengua ergativa, distinta a las lenguas de tipo nominativo acusativas como las lenguas romances o muchas lenguas del indoeuropeo.
Acá les dejo la distinción también explicada de otra forma. En el caso del inglés, por ejemplo, she como pronombre femenino de sujeto, se ocupa en oraciones transitivas como intransitivas. Se puede ocupar como she hit the ball, transitiva, o she ran, pero cuando está en posición objeto, el she va a cambiar. Nadie dice the fans watching she. ¿eh? Es incorrecto. The fans watching her. Eso es la forma nominativa acusativa tradicional que es abundante en muchas lenguas. Pero el ergativo absolutivo no tiene esa naturaleza. Se cambia. Y es por eso que nos encontramos con que veíamos la clase pasada el vasco, que tiene una particularidad en que si tenemos la oración intransitiva, el hombre ha venido, y la oración transitiva, el hombre ha leído el libro, ¿ya? Lo que debe necesariamente cambiar, marcarse, es el sujeto. Cuestión que, si ustedes pueden apreciar en esta misma traducción al español, no hay ningún cambio. El hombre sujeto intransitivo en el hombre ha venido es el mismo al hombre del sujeto transitivo como el hombre ha leído el libro. Pero en el vasco no. En el vasco lo que está en rojo está marcado. Gizona del intransitivo debe cambiar a gizonak en transitivo para mostrar que es un agente. Es por eso que a estos casos se le llaman, o a este alineamiento se le llama el alineamiento ergativo absolutivo. Porque si bien podríamos denominarle al ergativo, el ergativo está cumpliendo la función de un denominativo y el absolutivo de un acusativo. Pero no se les denomina de la misma forma porque toman funciones distintas dentro del plano. Es decir, si yo hoy día estamos comentando sobre una lengua y les digo, miren chiquillos, vamos a tomar una lengua vamos a analizar una lengua de nominativo acusativo, ustedes van a saber que lo que va a estar marcado necesariamente va a ser el acusativo, el objeto. El objeto se va a mover dentro del plano sintáctico y va a aparecer con una marquita especial, un sufijo de marca, algo. En cambio, si les digo vamos a trabajar una lengua ergativo absolutivo, ustedes van a saber que cuando el sujeto esté siendo transitivo, va a estar marcado. Y lo que no va a estar marcado es cuando sea el sujeto intransitivo o en posición objeto. Esa es la diferencia. Más allá digamos de la explicación específica, ¿se entiende la idea, la relación entre los dos sistemas de alineamiento? Sí, lo único ¿Sí? que no entendí, profe, es cuál es la lógica en ese idioma de que el absolutivo se use tanto en los sujetos de para verbos intransitivos como para el objeto en los transitivos. No, ¿cuál es la conexión Claro. para que ambos sean igual? Mira, es que es lo mismo que preguntarse por qué en las lenguas nominativo acusativo siempre el acusativo tiene que estar marcado y el sujeto da lo mismo que se marque o no se marque. ¿Por qué en el español uno dice una frase nominal, el hombre, la mujer, el perro, el gato, y la pone en cualquier parte de la oración y sigue siendo la misma? Entonces, no diríamos, en el español hay una posibilidad que hay una preposición. Si hay una preposición, se puede marcar. Pero es invariable. Es que es esto, es como que cognitivamente los seres humanos pensamos de distintas formas el plano sintáctico. Y tipológicamente hablando, uno puede clasificar esta cognición, este aspecto cognitivo, este aspecto relativo del planteamiento del enunciado sintáctico. O sea, podemos encontrarnos con un enunciado sintáctico en ciertas lenguas que va a estar donde el sujeto va a ser predominante, donde el objeto va a ser predominante, o donde en otros casos donde va a haber otro tipo de relación, ya, de tipo estativo, pero da lo mismo, es otra cosa. En el fondo es preguntarse el qué del qué de las cosas. No te puedo dar una explicación. O sea, hay mucha descripción al respecto, pero ¿por qué va a ser esto? Es porque, bueno, es una posición relativa cognitiva. Cognición y relativismo en términos de plantearse el enunciado sintáctico. Es una interpretación del enunciado sintáctico. No sé si por ahí te aclara la pregunta. No hay mucho más que especificar. Ok. Fíjense que cuando hablamos de los universales lingüísticos en las clases anteriores hicimos
tratamos, en la clase anterior en particular, tratamos de ver cómo trabajarlo con el alemán, cómo aplicarlo a otras lenguas. Hay métodos que permiten aplicarlo en el uso diario. Por ejemplo, los diagramas arbóreos chomskianos, que son muy habituales, ¿ya? Hoy día hay herramientas computacionales en línea, como esas que menciono a la derecha, que son claves para jugar con lengua, con enunciados. Yo acá puse un ejemplo en español, donde está el sentence, con la noun phrase y la verbal phrase. El estudiante tiene mucho conocimiento del curso. Verbal phrase tiene mucho conocimiento del curso, y dentro de la verbal phrase, la noun phrase, mucho conocimiento del curso. ¿Ya? Y así uno puede ir viendo el desglose de la oración declarativa de los universales lingüísticos que hemos revisado. Acá hay un par de ejemplos del español primero, en que uno podría aplicar los dos primeros universales con esta oración: el profesor del amigo de Clara, donde hay una frase nominal completa, compuesta por un determinante, un núcleo, una frase preposicional. Dentro de la frase preposicional lo encontramos con la preposición de, con la frase nominal, en que hay un determinante, el núcleo amigo, y frase preposicional de Clara. Con ello, el diagrama arbóreo se legitima como una forma de visualizar el sintagma de cualquier oración del planeta. ¿Ya? De todas maneras, esto no aplica estrictamente a todas las lenguas del mundo, porque depende de la enunciación. Aquí estamos hablando de enunciaciones de izquierda a derecha. En el japonés hablamos de enunciaciones como de derecha a izquierda. Fíjense que también podríamos aplicar universales acá, si vemos en esta frase, esta oración, perdón, viruga, michiku ni, kamera, oyata, o oyeta, no sé, dependiendo de la pronunciación, ustedes me pueden ayudar. En que la oración está descompuesta en dos frases, nominal y verbal. La frase verbal tiene el elemento de base más el sufijo. La frase verbal tiene dos frases nominales luego, que van a cumplir distintas funciones dependiendo del sufijo, en este caso sufijo del punto de vista del diagrama arbóreo, con respecto al núcleo, y el verbo al final. Algo que vimos en el alemán, en la clase anterior, donde el verbo nos encontramos con el verbo al final, o separado cuando era un verbo compuesto, está separado entre medio de la misma componentes de la oración. Bien, eso es entonces. Ahora vamos a la tipología lingüística. La lectura, por favor, les pido que lo lean. Estoy pidiéndoles, por favor, que la lean. Son 9 páginas apenas, y van a encontrarse con los conceptos mejor explicados, tal vez con más especificación de lo que yo voy a hacer. Voy a presentarles una panorámica de todos estos componentes, ¿ya? Estos son los temas que vamos a incluir dentro del proyecto final del curso. Por eso es importante que desde ya le den una leída, una mirada, para que se familiaricen y no llegue todo a último momento a presión, que eso es la peor cuestión que puede pasar en la vida del estudiante, aprender cosas a presión, porque no se aprenden a presión. Todo necesita tiempo y espacio. Nada es instantáneo. ¿Ya? Todos esos son los temas. Ya. Fíjense que dentro de los temas está el alineamiento morfosintáctico que comentamos a partir del ejercicio anterior. Y hay conceptos que tienen que ver con la genética, con la morfología. Vamos a ver ahora los grados de aglutinación, los morfemas, etc. La tipología estudia constituyentes de las lenguas y cómo se enuncian en el plano sintáctico. Para eso se toman dos cuestiones. Los constituyentes de las lenguas pueden ser a partir del repertorio morfemático, o sea, qué elementos, qué afijos se incorporan, se suman a la cadena. Por ejemplo, a una raíz se incorporan elementos hacia el lado. En el español, piense que podemos incorporar número. En una palabra le ponemos número, le ponemos género, número. Después podemos componerla, le agregamos otra cuestión y quedemos, no sé, lápiz, porta lápiz, y componemos. Y luego generamos afijos inflexionales derivacionales, que son parte de parte primero de la lógica de la enunciación de un verbo, ponerle inflexiones al verbo, declinar un verbo para expresar, o sea, es básico, o la derivación, cuando transformamos palabras de sustantivo a adjetivo, de verbo a sustantivo, que eso es muy propio de la creatividad léxica. Bueno, la otra forma es estudiar el comportamiento sintáctico, que tiene que ver con el grado de aglutinación. Y ahí hay 3 grados: analítico, sintético y polisintético.
de menos a más. Ya, estos dos elementos son los que, comillas, se meten a la juguera y producen una fotografía de una lengua, una descripción de una lengua. O sea, la lengua, decimos, la lengua X tiene un repertorio morfemático de esta naturaleza y tiene un comportamiento sintáctico de esta otra naturaleza. ¿Ya? Eso en términos teóricos. Ahora vamos a ver en términos más prácticos, cómo va funcionando aquello. ¿Ya? Greenberg, a través del muestreo, desarrolló primero los estudios de los índices morfemáticos y sintácticos. Los índices morfemáticos arrojan distintos tipos de asociaciones al interior de la estructura sintáctica. Establece la relación de la raíz con los afijos y establece los índices de la inflexión y las derivaciones con respecto a la raíz. Entonces, si ustedes lo piensan desde un punto de vista meramente estadístico, nos vamos a encontrar con que hay ciertas lenguas que tienen más flexiones para la derecha, o otras tienen para la izquierda, o tienen izquierda y derecha. ¿Me siguen? Más o menos lo que voy comentando, ¿se entiende? Gracias, Carlos. Entonces, después en el grado de aglutinación, nos vamos a encontrar con la proporción de morfemas adyacentes para entregar unidades de significado. Entonces, vamos a tener lenguas que son analíticas y tienen muy poquitos morfemas, casi nada incluso, y sintéticas que ya van incorporando morfemas hacia los lados, y polisintéticas que van incorporando mucho más. De tal manera que en la aglutinación, que es un fenómeno, digamos, maravilloso en las lenguas, porque permite que existan ciertas amalgamas, ciertas economías para decir cosas con muy poco, ¿ya? Es un fenómeno de tira y afloje dentro de las lenguas. Entonces, por ejemplo, los índices, nos vamos a encontrar con distintos tipos de índices. Por ejemplo, ¿cuántos morfemas tiene la palabra lapicera? ¿Cuántos morfemas puede tener la palabra lapicera? Láncenle el número al chat si quieren. Yo diría que 2 o 3, no veo más. O sea, el lápiz y después que el cera, no sé qué más. Claro, A mí se me vienen dos a la mente. 2 solamente. ¿Y qué tal si les digo que hay 3? Lápiz, A-O. Lapicera, lapicero. Puede ser. Son 3. ¿Fijan? Tenemos 3 morfemas. De eso se trata. Esa es la manera más concreta de entender el número de morfemas. Entonces piensen que con cualquier lengua uno puede hacer este conteo y sacar estadísticas. En la palabra desorden, ¿cuántos morfemas hay? Este es más fácil. También diría que 2. Hay 2, des y orden, básicamente. Sí. Orden. Orden es como amalgamado completo. Pero igual podríamos separar orden. Ya, pero no importa. Cómprenselo. Este es más interesante. ¿Cuántos morfemas hay en cómprenselo? 3. Yo diría que 4, 4, ¿cierto? porque el que le agregaría sería en la parte del pren, porque podría ser cómpraselos, entonces ahí cambia la conjugación. Claro. 4 o 5. Compr en verbo, compr raíz en inflexión verbal, C pronombre sujeto, pronombre personal de indirecto, lo, la, el objeto. O sea, podrían ser 5 o 6. 2, 4, 5. Sí, 4, 5. Se fijan que además, en ambos casos, en lapicera y en cómprenselo, la OA final de cada uno, esa variante, es una amalgama, es un
es algo que podría, que indica que hay un valor doble ahí, que podría ser femenino masculino. Y ser femenino masculino, en el caso de lapicera, lapicero, ser masculino y femenino, la O, la A, hace que sea un producto distinto, un objeto distinto. En el caso de cómprenselo, la, hace que el objeto tenga una distinción con respecto a si es masculino o femenino. ¡Wow! Entonces, hay mucha información. Ese es el tema acá. Los lingüistas pensaron, debe haber mucha información en la lengua, en elementos tan pequeños como esto. Entonces, hagamos primero un conteo de los morfemas, revisemos cuál es el índice, ¿ya?, de morfemas que existen dentro de, y saquemos cuenta. Y veamos después cuánto aglutinan y cuánto no. Entonces, en términos de índice, estadísticamente, esto es un dato de Greenberg, el inglés tiene 1.68 en el muestreo, el vietnamita 1.06, el esquimal 3.72, lo que quiere decir que si tiene como promedio 3.72, imagínense cuántos morfemas tiene para el lado, 6, 7, 8, 9 morfemas. Podría tener perfectamente hacia el lado una palabra. Nosotros tenemos, acá tenemos de la raíz de comp, tenemos 3. ¿Ya? El esquimal, si tiene 3.72, podría tener 5 o 6 morfemas hacia el lado en una palabra así común y corriente. Bien, ese es el ejemplo. Espero que vayamos entendiendo. Acá, otro ejemplo de índice, los tipos de morfemas, por ejemplo, en el caso de la raíz, que tiene a la izquierda un prefijo y a la derecha un sufijo de adjetivación, como en descolorido. ¿Ya? Ejemplo en español para que vayamos entendiendo, familiarizándolo. La composición, casa rodante. ¿Ya? Afijos de inflexivos versus derivacionales. ¿Ya? En resumen, los índices se estudian por el número, plural, singular, tipo, composición, afijos, propiamente tal, que van adentro, al principio, al medio, al final. Ese es el estudio del morfema desde el punto de vista de estos índices. Algunas conclusiones. El vietnamita tiene alta frecuencia de composición, pero cero en afijos. El inuit no tiene prefijos, pero tiene alto número de morfemas de palabras a la derecha. El suajili, en cambio, no tiene tantas palabras a la derecha, sino que tiene más prefijación hacia la izquierda, antes de. ¿Se fijan? Es el tema, poder describir la estructura de la formalización de estos morfemas. Y la aglutinación es un índice que mezcla hartas cosas, mezcla como la cantidad de información que puede contener una lengua, que si ya bien podría ser la izquierda hacia la derecha, es cuánto comprime, cuánto aglutina. Entonces, ¿se fijan? Por eso los dos índices, el índice de morfema y el índice de aglutinación, son como dos fuerzas que están tirando para un lado y para otro. Y por ende, todas las lenguas no son tan fáciles de clasificar en una categoría u otra. Bueno, miren, pensemos acá. En el caso del inglés, en ing, que genera el gerundio walk, walking, es regular. Pero no es irregular el past tense. Cuando aprendimos sleep, tuvimos que aprender slept, no sleeped, como pensábamos que podía ser. ¿Ya? Y eso manifiesta que debo entender cómo funciona una lengua, cómo aglutina y cómo no aglutina elementos. ¿Ya? De esta manera, no siempre hay morfemas que se adhieran al morfema de base, como en el caso soñado de sleep, sleeped, eso no ocurre. En el caso de read, read, es que read no tiene readed, no es leído con readed, no existe eso. Hay que usar la estadística para aclarar. Por otro lado, el índice de aglutinación, que es un factor clave en el estudio tipológico, también va a arrojar sus estadísticas con respecto a cuánto aglutina una lengua. ¿Ya? ¿Cuánto es la capacidad de aglutinar? Entonces, por ejemplo, en el caso de la aglutinación, podemos decir que existen lenguas que son analíticas con frecuencia de aglutinación de morfemas muy baja, es decir, que los morfemas están uno a uno, se ven, no están amalgamados, no están cumpliendo dos funciones. En cambio, en la sintética sí hay una frecuencia de aglutinación más alta
y la polisintética, en donde la frecuencia de aglutinación es muy alta. ¿Qué tipo de lengua sería el español desde el punto de vista de la frecuencia de aglutinación de morfemas? ¿A, B o C? Swami, ¿cuál te parece que puede ser? Em, yo creo que la B. Sintética, Mm, ¿sí? sí. ¿Por qué O te sea, tinca porque que puede si ser? bien igual hay harta como frecuencia, o sea, como pensando, no creo que sea así como tan alta. ¿Ya? ¿Y qué lengua que ustedes conozcan podría no ser sintética, podría ser analítica o polisintética? Solo para ver si conocen alguna lengua que pudiese ser distinta. ¿Se les ocurre alguna o no? ¿No? De casualidad, las analíticas podría ser el chino o no, ¿Ya? ¿Cómo supiste eso? porque yo estudié un poco chino y lo que me acuerdo es que no hay tanta como... Cada carácter es una palabra en general, entonces como que solo se juntan palabras y se forman oraciones, no hay mucho caso de partícula o de conjugaciones. Exacto. Tal vez por eso el chino es tan popular y tan hablado por tantos millones de personas, porque puede ser que sea bastante económico Ujú. aprenderlo. O sea, una vez que le agarras la lógica, es, sería más fácil porque es analítico. Sí, totalmente. Buen ejemplo. De hecho, está catalogado el chino como un analítico clásico, que lo vamos a ver a continuación. Entonces, en resumen, o retomando, hay dos grandes objetos de análisis tipológico: el repertorio morfemático, ¿ya? O sea, analizar cómo funciona una lengua con sus afijos, sus morfemas, que es un poco lo que estamos haciendo nosotros en los ejercicios de análisis lingüístico, estamos haciendo análisis morfemático, porque a partir de eso estamos tomando ciertas hipótesis de comportamiento sintáctico. Y por otro lado, la aglutinación, que hace que las lenguas puedan ser de analítico, de nada, de que son palabras una tras otra, chiquititas, palabras cortas, chiquititas como el chino, y apolisintéticas, que es otro mundo, que ya vamos a ver. Acá está entonces el tipo polisintético clásico. Clásico en el sentido de que es, perdón, polisintético no, analítico, que es el clásico tipo chino. ¿Sí, Carlos? Ah, profe, que me confundí un poco con la materia anterior del tema de las lenguas aglutinantes, polisintéticas y todo esto, que no necesariamente que tenga un alto índice de aglutinación la lengua significa que sea una lengua polisintética o aglutinante, refiriéndome a la materia anterior, de la unidad anterior. Es que estaba pensando que que en el japonés y en el español, que son distintas porque una es flexiva y la otra es aglutinante, pero ah, ambas podrían tener un alto índice de aglutinación. Buena pregunta, porque estás mezclando los dos componentes. Es, claro, por ejemplo, ustedes manejan japonés. El japonés, teóricamente, es una lengua aglutinante, pero no es desordenada, no es que aglutine mucho, tiene más partículas que entregan información. Entonces, el nivel de morfemas que tiene es claro porque distingue ordenadamente funcionalidades, eh, pero a la vez es aglutinante porque va incrustando en cada una de los elementos de base. Entonces, el japonés es muy buen ejemplo de una lengua que juega con... El análisis puede jugar con los dos, con el aspecto morfemático, de la cantidad de morfemas que tiene, y del tipo de aglutinamiento que tiene, que es bastante ordenado. No así en el español, por ejemplo, que en el español tenemos una gran cantidad de morfemas y el tipo de aglutinación es más alto, en el sentido de que y se produce una aglutinación de amalgamas, que hace que tenemos por ejemplo, los verbos, cuando que yo duerma, que él duerma,
la A de duerma tiene una amalgama de funciones. Puede funcionar como primera, tercera, presente, modo subjuntivo, aspecto eh, em, em, ¿cuál aspecto ese? No me acuerdo el nombre, que no se realiza. Bueno, no importa. No sé si me explico, Carlos, con eso. Que lo que tú estás haciendo es mostrar un juego entre ambos componentes. Entonces, por ahí yo creo que te podría quedar más claro y podrías conectarlo con lo que vimos en la clase anterior o las últimas dos clases. Que en la práctica las lenguas no son todas rojo, negro, blanco, negro, 1 o 0. Hay un espectro de... Ah, no me escuchaste nada entonces. Bueno, hay que ver la grabación. Ya. Bueno, sigamos entonces. Ya vamos a retomarlo, Carlos. Ya, no hay problema. Lo voy a explicar de todas maneras ahora. Ya. Una tremenda explicación, Carlos, a propósito de tu pregunta. Y me podría haber dicho que tuviste que irte. Po. Ya, avancemos. Pero Igor, Swami, ¿pudieron escuchar la explicación? ¿Lo entendieron? ¿La relación con el japonés? ¿De cómo podría aplicar al japonés? O tampoco lo entendieron y lo vieron. Pucha, que loser. Ya, voy a avanzar entonces. Nadie me escuchó, parece. Bueno, el tipo 1 del analítico, en que ustedes, como pueden observar, nos encontramos con palabras separadas, como bien decía Igor. ¿Ah? Cada palabra separada. En este caso yo, por ejemplo, acá estoy viendo la palabra... o sea, fíjense, la primera línea, A, arriba, la primera, aparecen los logogramas chinos, la transcripción, una transcripción transliteración. Después, más abajo, la tercera línea, donde dice Xia, que está la transcripción fonética. Luego la glosa en inglés, descend, horse, enter, chariot, middle. Y después una pseudo traducción al español al inglés para poder entender. He got off the horse and got into chariot. La oración como ya puesta de una lógica semántica. Bueno, el elemento que está marcado en verde es el verbo descender, que aparece como una posposición en el segundo, pero eso es muy poco usual. Lo más usual es que cada uno de esos morfemas tenga un significado particular y que haga que no haya aglutinación, sino que sea muy analítica. Cada cuestión se muestra analíticamente separado. Y el orden, como está en la D, sujeto, complemento directo, indirecto, el orden es importante dentro del chino para poder darle la efectividad, la lógica. Ya. Entonces, por conclusión, no hay afijos reales, son todos morfemas raíces. No hay variante alomórfica. Es súper económico, pero a la vez desgastador, porque si bien es económico en el sentido de que como que son pocas unidades de información, como cortita, cada unidad hay que manejarla, hay que saberla, entenderla, y hay que manejar la tonalidad, los 4 tonos del chino para poder jugar a las posibilidades, porque sabemos que necesitamos tener más posibilidades para decir cosas, ya, como en otras lenguas, como en el español, por ejemplo. El tipo 12, ya pasando a los tipos sintéticos, nos encontramos con el turco, que es la aglutinación por excelencia, el clásico elemento de aglutinación. Por eso se los mencioné, lo hicimos en un ejercicio, clases anteriores, en que hay una secuencia larga de morfemas, donde hay una raíz. Ahí está marcadita la traducción de la oración, y arriba, donde yo estoy marcando las unidades de sentido, fíjense que ahí marqué 6 unidades de sentido, cada una separada, donde se separan los secuencias de morfemas, que cada una lleva un significado. Y a diferencia del chino, nos encontramos con que estas unidades que yo marqué en colores no son solamente un morfema, son 1, 2, 3 morfemas que están unidos. Entonces, ya esto lo hace más complejo. Y esto es lo que se llama la aglutinación.
Tengo un problema con el ruido. Espérenme un segundo, por favor. Bien, decía entonces que nos encontramos a diferencia del chino, nos encontramos con secuencias de morfemas que son internamente más morfemas. Y esa es la clásica aglutinación. ¿Ya? Eh, si comparamos el chino con el turco, ahí están, fíjense. El chino, pum, analíticamente morfemas distintos. El turco, un morfema, como el caso de F, casa, y al lado va el plural, el posesivo, el pluralizador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada componente está puesto en el plano sintáctico de distintas formas. Si pasamos al tercer tipo, al clásico tipo latino, podemos encontrar que filius, patrem, amat, ya esto es conocido para nosotros. En filius aparece hijo con la partícula us, que significa que es nominativo singular, nominativo sujeto singular masculino, patrem, padre, con la marca em, que es acusativo objeto singular masculino, y amat, que es amor con tercera persona singular pretérito presente indicativo. Esa es la clásica fusión, ¿ya? El tipo 3. ¿Por qué tiene 3 nombres? Bueno, porque particularmente en el caso del español hablamos de una lengua fusional, que fusiona, que inflexiva, que tiene más declinaciones dentro del verbo, perdón, desinencias verbales y declinaciones de los sustantivos, de los adjetivos, porque van mutando, van cambiando. En el caso del latín nos encontramos con el carácter sintético clásico, donde una partícula, un sufijo, es el marcador de caso-función. Bien, la frecuencia de aglutinación de morfemas moderada. Y el cuarto tipo, el esquimal, que es la lengua polisintética, fíjense que ahí les marco 2 enunciados. Esos 2 enunciados son más difíciles de revisar. Fíjense que el primero, una palabra impronunciable, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 morfemas, 7 morfemas, y cada morfema va generando internamente ciertas asociaciones. El esquimal o las lenguas polisintéticas, que merece una clase completa distinta, ¿ya? Lo que tiene es que produce al interior de cada morfema, tipo palabra, tipo verbo, produce incorporación. Entonces hay una incorporación dentro del sustantivo de morfemas y hay una incorporación dentro del verbo de morfema. Y estas tienen que calzar unas con la otra. De tal manera que para hablar una lengua aglutinante, una lengua polisintética, necesito manejar un listado de morfemas que además tienen una relación intrínseca unos con otros cuando están posicionados dentro de cada partícula de base, de sustantivo o de verbo, lo que lo hace para uno bastante más complejo, ¿ya? Y la aglutinación va a ser más alta. Ahí están marcados los elementos. Bien, entonces, en síntesis, para terminar esta parte, nos encontramos con que existen 2 grandes tipos, las analíticas, en que la clásica analítica del tipo chino y las clásicas sintéticas son 3. El turco se considera la clásica aglutinante, el latín la clásica sintética inflexional fusional, donde están las lenguas romances, donde están las lenguas germánicas, lenguas eslavas, etc. Y las polisintéticas, donde está el esquimal como un representante clásico. ¿Ya? Una consideración muy importante es que lean el capítulo, las 9 páginas de la intro de Leovín, que está ahí arriba del librito, para que puedan entender y pesquisar de qué forma esto se hace, esta separación. Y no obstante que la separación es muy útil en términos didácticos, en la vida real de las lenguas, no es muy práctica. ¿En qué sentido? En que si ustedes estudian una lengua como el Jirval, ¿ya? Australiana, y ustedes quieren encasillarla en un tipo, les va a ser más difícil de repente encasillarla en un tipo previo si es que no la han descrito. Es más fácil describirla y después de eso poder generar alguna conclusión de su comportamiento. Y es por eso que van a encontrarse
Y ahora con esto vuelvo a la explicación a la pregunta que me hizo Carlos sobre el japonés. O sea, no sobre el japonés, sino sobre la relación de los morfemas y de los tipos. Es que si uno estudia el japonés, por ejemplo, se va a encontrar con que lo puede describir desde el punto de vista aglutinante, pero no es un aglutinante como el turco. Es totalmente distinto al turco, pero es aglutinante en el sentido que la familiaridad con que ciertos morfemas son asociados desde la derecha a la izquierda hace que esto sea un orden fluido sintáctico, pero la cantidad de morfemas que puedan ser asociados no es la misma dimensionalidad o el mismo el índice que tiene el turco. Por lo tanto, desde el punto de vista del índice morfemático, el japonés es más corto, más ordenado, eh, y su orden hace que la aglutinación esté en función del orden. En cambio, el turco más bien tiene el orden en función de la aglutinación. Necesita aglutinar mucho y con eso uno obtiene la lengua en sí, en su vertiente natural. No sé si me explico a partir de ese ejemplo. Lo que entendí es que a pesar de que las dos son lenguas aglutinantes, no son aglutinantes o sea, exactamente iguales, porque según los ejemplos de turco que vi, como que o todos o la mayoría de los elementos de la oración ah, tienen, recurren a la aglutinación y en cambio, por lo que he estudiado de japonés, no todas las palabras requieren aglutinación, sino am, en especial la parte final, la del verbo, que va poniéndole uno por uno cada información de si es pasado o si es, ¿cómo se llama? Si es pasivo, si es tanto, tanto, tanto. Y lo demás Perfecto. se soluciona con el tema de las partículas, que si uno lo compara es parecido como en español a las preposiciones. Y Claro. entonces en el índice de sacar el cálculo del índice de aglutinación, a pesar de ser dos lenguas aglutinantes, no quedarían en la misma clasificación por tener distintos índices. Claro, eso es, por ahí va. Es lo mismo que si lo aplicamos al latín y al español, que están dentro del mismo tipo 3, pero no podríamos decir que el latín y el español son iguales desde el punto de vista de la síntesis. El latín es súper sintético porque tiene el caso función. En cambio, el español necesita la inflexión para declinar los verbos, para conjugar todos los verbos y para también hacer eh, mostrar qué es lo que está, qué información tiene el sustantivo en relación con el adjetivo. ¿Te fijas? Exactamente, o sea, es por eso que la tipología juega con estos dos ámbitos. Juega con la morfología y juega con la aglutinación y hace que tanto morfología, es decir, cómo se comportan los morfemas dentro, cómo se asocian los morfemas, cuál es la cantidad de morfemas que existen antes, dentro y después, eh, y conjunto a la aglutinación, o sea, cómo aglutina la lengua, se aglutina, se comprime, se amalgama, tenemos morfosintaxis. Ahí es donde aparece esta morfosintaxis como cristalizada después, como el orden típico. Y uno dice, cuando empieza a estudiar japonés, te dicen, no, esta lengua es postposicional, es aglutinante, tiene orden SOV. ¡Wow! Ya, te hace imagen. Pero cuando la empiezas a estudiar, y si estudiaste previamente otro tipo de oración que tiene esas características, te encuentras con que no tiene otras particularidades. Es como el chino también es SVO, como el español, pero no tiene nada que ver con el español. O sea, es una anécdota que sean SVO ambas. ¿Te fijas? Bien, el ejercicio número 15 del persa moderno implicaba hacer una revisión. No quiero ni preguntar si hicieron el Girbal, Igor, Carlos, ¿trabajaron este? ¿Lo miraron al menos? No, dice Carlos. Ya. Igor, ¿estás ahí? Pero que tampoco lo puede hacer. Tampoco lo pudiste hacer. Ya. Pucha, chiquillos, tómense un tiempo en hacer los ejercicios para que podamos avanzar. Si vamos a llegar a la prueba, tenemos la prueba a la vuelta de la esquina. Sí, acuérdense que este semestre estamos con el tiempo perdido ya. El tiempo perdido, nos queda muy poco que obtener.
Ya, pues no saco nada con darle las respuestas, pues. O sea, se las puedo mandar si quieren, pero tienen que darle una mirada, una revisión. Eh, Aquí lo que podríamos hacer en concreto aquí todos es que, miren, aprovechemos el tiempo. Miren ahora en pantalla. Este ejercicio ustedes lo tienen también en su carpeta. Si si quieren en este momento lo pueden mirar en su carpeta del Drive. Echen una mirada ahora. Les voy a dar 5 minutos para que lo miren y vean cuáles son los elementos que ustedes reconocen del ejercicio anterior. Eh, Mirando cuáles son los pronombres que hay, los verbos, lo que a ustedes les llame la atención. ¿Ya? Les dejo 5 minutos, porque ¿qué hora es? A ver, son las... Estamos bien, tenemos tiempo. 5 minutos para que lo revisen y me hacen un comentario, por favor, de lo que a ustedes les parece. Ahí está la lámina para que puedan ubicarse qué es lo que estamos pesquisando. Bien. 5 minutos y lo chequeamos.
Ya chiquillos, ¿cómo vamos? ¿Podemos hacer algo? ¿Pudieron avanzar en algo? Así en la Mm, rápida, profe, sí pude darme cuenta que igual era como sujeto, verbo, objeto, y también es aglutinante con algunas palabras. Ya, buenísimo. A ver, ¿y podrías nombrar cuáles son los pronombres que hay acá? Mein, an sein, sein, y Ya, creo que ¿saben? sería Sí, ¿saben qué es lo que sería Saen? como como el género masculino, creo que como Gil lo trata. Ya, la número 18, ¿cierto? Sí, que lo Claro. trata como si fuera como tratara de género y con el agregado, como con otro, como Ansaen, ahí como que toma el género femenino. Ujú. Bien, 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 bien. An Saen es la mujer, claro, esa mujer. Y Saen es el... Oh, no, pues Saen no es el pronombre. Saen es la... An Saen la mujer. Sí, tal cual. yo Saen es la entendí mujer. que esa N era la mujer. Sí, Saen es la mujer. Sí, sí, sí. Un, un momento me confundí. Sí, es la mujer. Y la El, pro- otra, el pronombre es que Maen, son como ¿cierto? prefijos, son los artículos. Ya, pero los pronombres son Maen y Ahí Shoma. faltó, Yo, y tú. faltó eso, soma o shoma. Shoma es tú, Maen, yo. Está el pronombre she, que es... ¿Cuál es? El pronombre she. Saen, El pronombre she es u, de la 16. la 16. Claro, si vemos que tiene una estructura parecida al español, nos encontramos que al principio, a la izquierda, van a aparecer los pronombres tal cual aparece en la glosa del inglés. Eh, Nos encontramos después con... Si vamos a los primeros tres, en los primeros tres están los pronombres al inicio, shoma, maen, maem, y después aparecen al final los verbos, budit, naputaem, mihanaem. Y entre medio aparecen palabritas nuevas. Koya, nueva, baed, que es malo, Emrus Ketab, Ketab es el libro, ya vimos que Ketab era el libro y Emrus debe ser today, hoy. Esa es la lógica de este ejercicio. No es para nada difícil. Cada componente está muy marcado. Es muy parecido al español en ese sentido. ¿Mm? Entonces, podríamos declarar que ya tenemos los pronombres. Podemos separar y tener adverbios, como el caso de adverbio como today, que es emrus, y así pesquisar. También en el número 10 está there, que tendría que ser anja. Yesterday en la 11, que sería diruz. There de nuevamente aparece en la 12 con inja. Y así, ¿se fijan? Vamos descartando esos elementos. Ahora habría que concentrarse solo en los verbos. En los verbos tenemos el verbo leer, ya muy conocido, mihaneem. Tenemos las negaciones. Sabemos que en la número 2 nae putaem, nae tiene que ver con no, porque lo vimos en el ejercicio anterior. Y eso se repite con el ejercicio 10, donde está my wife doesn't read the book. El doesn't está en nemihanaen, en la ne. De tal manera que ya podemos inferir que la negación ne es de presente y la negación nae es de pasado, porque está en el 2 en pasado. Eh, También en el número 15, I didn't see him, nae didaem. ¿Podríamos hacer alguna conjetura con respecto al tercera persona singular, she y he, que se aprecian en los ejercicios 16, 17 y 18? Algo que pudiésemos conjeturar a partir de eso, de lo que aparece ahí. La U. Si la U es she en el 16, Yo cuando vi eso pensé que a la mujer había que marcarla y el hombre se podía omitir. claro,
Eso es lo que, esa es la evidencia. No lo sabemos, no sabemos si exactamente es así. No vamos a ir a mirar un manual de gramática, es lo que estamos viendo acá. En el número 18 no está U. Lo que quiere decir es que U se omite, es como implícito cuando se habla de la tercera singular masculino. Muy machista la lengua, parece. ¿Ya? Eh, bien. Ahora, Zaen dijimos que era mujer. Entonces, ¿por qué Zaen aparece en la número 4? Aparece That woman was bad. An Zaen bad put. O sea, An Zaen, esa mujer, bad but, mala era. Y en la número 16 aparece U Zaenra dit. Ella vio a la mujer. ¿Qué podríamos decir? ¿Por qué la diferencia de Zaen a Zaenra? Solo comparemos la 4 y la 16. ¿Qué podemos conjeturar al respecto? Pensé en el caso que en la 16 la mujer es acusativo. Claro, súper, exacto. ¿Te acuerdas que lo veíamos en Ketabra, el libro? O sea, todo lo que tiene Shoma, Shomara, todo lo que tiene Ra está en objeto. Súper, Carlos. Usa en Radit es ella vio, ella a mujer vio, Zaenra. Por lo tanto, también en He saw the woman, 18, Zaenra did. Bien. Eh, ¿Y por qué aparece en la número 10 Zaene con E? Zaene maen kitabra anjane mi hanaed. My wife doesn't read the book there. Posesivo, ¿o no? Posesivo. Es mi Bien. mujer. Ujú. Zaene maen. Zaene maen. Es como literalmente mujer de mí. ¿Fijan? Zaene maen. O sea, la E en Zaen, al lado de Zaen, la E es como cuando uno le pone el complemento del nombre en español. Cuando pone la D. Eh, uno dice, el libro de mí. Algo así. El libro de mí. En este caso, la mujer de mí. My wife. Zaene Maen. Claro. Eso es. O sea, el E tiene que ver con eso. Con establecer la posesión. Una partícula de posesión. ¿Cómo lo podemos comprobar? Miremos la número 13. Do you see the man's book? Allá, Shoma, do you see Shoma Ketabe an Maerdra Mibinit? O sea, fijan, Shoma Ketabe, el libro, su libro, an Maerdra, del hombre, el libro del hombre, viste. ¿Ya? Eso es entonces. ¿Ya? Ojalá puedan echar una mirada al ejercicio para poder resolverlo bien. Yo igual les voy a dejar las claves acá, pero si lo pueden echar una mirada por su cuenta separado como para comprobar, sería fantástico. Este ejercicio está muy bueno porque, primero, nos hace traducir al español lo que acabamos de comentar. Maene ketabe zaene yomara naedit. O sea, si decimos maene ketabe, si el ketabe y zaene están los dos con E, tiene que ser esta una oración con posesión. ¿Sí? ¿Cierto? ¿Está la Sí. evidencia? Sí. Ok. Después, traducción al persa, do you have her bread? Tenemos el do you, el do, como la partícula do que aparece en la muestra, la palabra bread nueva, y tenemos el verbo tener su pan. Y a propósito de eso, se nos pide explicar, observar, describir, que el verbo ver parece que tiene algo inusual en persa. Y el verbo tener, por su parte, es regular en muchas lenguas. ¿Qué sucede en el persa con respecto al verbo tener?
Bueno, esas preguntas solo se pueden resolver si yo voy acá y chequeo la parte, por ejemplo, la 15, que en el verbo ser, 15, 16, 18, 14, perdón, desde más arriba, 13, 14, 15, 16, 18, donde está el verbo ver. Y veo ese comportamiento y puedo establecer algo. Después el verbo tener, en el número 17, I don't have the bread. ¿Ah? Y la otra que está... Ya. Bueno. Bien. Entonces, ahí está la primera revisión pormenorizada de los verbos, pronombres, sustantivos, verbos, sufijos y adjetivos. Ya. Las otras, chiquillos, las otras no se las voy a dar ahora. Las van a revisar ustedes. ¿No? Las otras partes, los otros componentes. O sea, lo vamos a revisar el viernes. El viernes no tenemos clase. Lo vamos a revisar cuando sea. Ya. Y nos queda, para terminar la clase de hoy, el Lakota. En el Lakota nos encontramos con, como nuestro objetivo ya no es trabajar con familias de lengua, sino que trabajar con tipologías lingüísticas. El Lakota es una familia que pertenece a una clásica familia amerindia, que pertenece a la familia de los Siouan. El Lakota es pariente del Dakota, son lenguas hermanas, con mínimas diferencias. En algunos casos, algunos dialectos son inteligibles, o sea, inteligibles mutuamente. Y lo que vamos a buscar con esto, el análisis, es poder trabajar de nuevamente la morfología, chequear cuáles son los componentes que existen. Acá tienen un ejercicio muy acotado en que jugamos con los pronombres. Tenemos dos tipos de pronombre: el pronombre nosotros uno, que es el tú y yo; el pronombre nosotros dos, que es el él, ella, él, más yo, más otros más. Y esto están expresados acá, en este listado de básicamente oraciones, porque si ustedes ven, tenemos pronombres y verbos. Entonces, la idea es buscar la raíz de los verbos. Está el verbo arrive, to want, to give, arrive, give, jump, play, arrive de nuevo, jump, y se repitió. Entonces, en esa repetición ya podemos pesquisar cuál es la raíz y cuáles son los marcadores de concordancia. Llamémosle marcador de concordancia a la búsqueda del pronombre personal, porque no sabemos si es un pronombre personal propiamente tal o es alguna marca. Recuerden que estamos hablando de morfología, entonces son morfemas. ¿Cómo se pronuncia todo esto? Bueno, hay que ocupar el alfabeto fonético: waji, chi, uk, upi. El uk con esa cremilla arriba es tensionar la garganta, y el signo de interrogación al principio es una glotal, opi, opi, y la u es nasal, opi, gili. Si quieren practicar entretenido, rachipi, waku, op, sichapi, shkatapi, oji, yaku, yapsi, chapi, ox, kata, jagli. Okay. Da lo mismo cómo se pronuncia. Nosotros vamos a buscar cuáles son esas concordancias. Y el otro ejercicio es con el famoso Swahili, que fue una lengua franca africana muy famosa, muy conocida, que se estudia mucho, que se usa. Y en este análisis morfofonémico vamos a descubrir cuál es el comportamiento lingüístico en términos de los morfemas, la cantidad de morfemas que tiene y su capacidad de aglutinación. Entonces, vamos a ver que según la glosa en inglés tenemos también oraciones. Por ejemplo, he, she wrote you. I know you. He, she reads. You asked us. Por lo tanto, fíjense, ya tenemos pronombres, tenemos verbos, personas y tenemos tiempos verbales. Lo que lo hace súper interesante porque está amalgamado en una misma morfema. ¿Van a estar todos los elementos o van a estar separados? Como lo comentaba Carlos de la estructura. Ahora quedamos tú y yo, Carlos, se fue Igor. Bien, y ahí está entonces
lo que se tiene que pesquisar, Carlos. El sujeto, los objetos y los tiempos. Sí. Eso es, pues. Que tengas buena semana, Carlos. Buena Navidad, que lo pases bien. Y que... Gracias, profe. Igual. gracias. Y bien, pues nos vamos a ver de nuevo el próximo lunes con clases por Zoom. Cualquier cosa me escribes nomás, no hay problema. Yo les Ya, voy a dejar esto arriba y nos vemos entonces en la próxima clase. Ya. ya. Que estés muy Gracias, nos bien. vemos. Vale, Chao. chao.